Tienes que volver a ver este momento. Solo una vez más. Kelsey Mitchell está ahí de pie, con el micrófono en la mano, recién salida de una victoria que acerca a Indiana Fever aún más al primer lugar. El Fever acaba de vencer a Connecticut Sun por 85-75, encadenando su tercera victoria consecutiva, con un impulso que empieza a sentirse serio, peligroso para el resto de la liga. Y en medio de ese momento, su compañera acaba de firmar una actuación brillante, 25 puntos en una noche de máxima eficiencia, 10 de 17 en tiros de campo, 5 triples en 10 intentos, 5 asistencias y un bloqueo. Totalmente conectada desde el primer silbato, marcando el ritmo del partido cuando todo empezaba a decidirse. Pero en esa entrevista, mientras Kelsey Mitchell responde con calma, agradecida, repartiendo crédito a distintas piezas del equipo, hay algo que no ocurre. Algo que llama la atención por su ausencia. No menciona un nombre. Ni una sola vez. El nombre de Caitlin Clark no aparece en su discurso. Después, Suborn aparece en televisión nacional para analizar el mismo partido, explicando la eficiencia ofensiva de Clark, y la explicación que se ofrece apunta directamente al nivel defensivo del rival, que Connecticut no está en su mejor momento, que su defensa es débil, que el equipo atraviesa una temporada complicada con números muy bajos. Y aquí es donde empieza la conversación que está dividiendo opiniones. La asimetría. La forma en que la defensa se usa como explicación para la excelencia de una jugadora, mientras en el mismo partido se omite por completo cuando otra jugadora del mismo equipo brilla con la misma intensidad. Esto es Street Hoops. Y lo que estamos analizando aquí es uno de los patrones más visibles y polémicos en el panorama mediático de la WNBA en este momento, el problema del reconocimiento hacia Caitlin Clark. Primero, los hechos, porque aquí se trabaja con datos. El 13 de junio de 2026, Indiana Fever viajó al Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut, y salió con una victoria por 85-75. Ese triunfo llevó a Indiana a un récord de 8-5 en la temporada, además de un 4-1 en la Commissioner's Cup, un detalle importante porque están luchando por un lugar en la final del 30 de junio. Están a un solo juego del primer lugar en la Conferencia Este. No es un partido cualquiera. Es un punto de inflexión en la temporada. Una victoria que define posiciones, que empuja hacia trofeos reales, que cambia la percepción de todo el equipo dentro de la liga. Y según la hoja de estadísticas oficial, Caitlin Clark lideró a todo el equipo con 25 puntos. Tiró al 50% desde la línea de 3, 5 de 10. Añadió 5 asistencias y un bloqueo. Fue el eje del partido. No es una interpretación exagerada. Es lo que muestran los números. Cuando Connecticut intentó reaccionar en el último cuarto y redujo la diferencia a solo 2 puntos, ya era tarde, porque Clark había construido el margen necesario durante todo el encuentro. Kelsey Mitchell también aportó 19 puntos y 5 asistencias, jugando a un nivel alto y constante. Aaliyah Boston firmó un doble-doble con 13 puntos y 11 rebotes, dominando la pintura y sosteniendo la estructura defensiva del equipo. Manique Billings sumó 10 puntos. Sophie Cunningham entró desde el banquillo y cerró el partido con una racha clave de 11-3 en los últimos 4 minutos, sentenciando el resultado. Fue una victoria colectiva, sin duda. El baloncesto siempre lo es. Nadie gana solo. Pero cuando se analiza quién marcó el tono del partido desde el inicio, quién obligó a la defensa de Connecticut a cambiar todo su enfoque, quién sostuvo a Indiana cuando el rival intentó volver al juego, la respuesta sigue apareciendo en el mismo lugar, en el nombre de Caitlin Clark, dentro de la hoja estadística y dentro del ritmo del partido. Caitlin Clark fue la jugadora más influyente en la cancha para Indiana Fever. Y su impacto se tradujo directamente en la victoria del equipo. Sin sus 25 puntos con tiros eficientes, sin su manejo del balón y su visión de juego, sin su capacidad para estirar la defensa de Connecticut Sun, este partido habría tenido un desarrollo completamente distinto. Hay que pensar en el flujo real del encuentro. Connecticut no es un equipo fuerte en esta temporada. Con un récord de 2-13, están entre los peores defensivamente de la liga. Pero incluso los equipos débiles pueden reaccionar. Incluso pueden encadenar rachas y recortar ventajas.
Cuando Connecticut hizo su intento de remontada y volvió a poner el partido en duda, fue el dominio temprano de Clark el que ya había construido un margen suficiente para que Indiana pudiera absorber ese golpe sin perder el control del juego. Si Clark hubiera tenido una actuación promedio, con 12 puntos y eficiencia irregular, este partido habría llegado al cierre con tensión real, poniendo a prueba la capacidad de Indiana para cerrar bajo presión. Pero eso no ocurrió. Clark no jugó de forma promedio. Jugó a un nivel élite. Anotó, generó juego, tomó decisiones correctas y ejecutó como una anotadora de alto nivel. Y el resultado fue una victoria por 10 puntos en un partido clave para la clasificación. Ahora, aquí es donde esto se vuelve más interesante. Esto no es solo un análisis del box score. Es lo que ocurre después del partido. Porque la estadística te dice lo que hizo Clark, pero la narrativa postpartido te dice cómo se interpreta eso que hizo. Y esas dos cosas deberían ir en la misma dirección. Deberían reforzarse mutuamente. Pero en este caso, no lo hacen. El box score dice que Clark dominó. La narrativa posterior intenta explicar ese rendimiento desde ángulos que no siempre reconocen su excelencia individual. Y ese es el patrón que Street Hoops quiere señalar. Indiana Fever está luchando por una oportunidad de campeonato el 30 de junio. Está escalando posiciones, construyendo impulso, entrando en un momento clave de la temporada. Y la jugadora que está impulsando ese avance, la que está produciendo, la que está marcando el ritmo de las victorias, ve cómo sus actuaciones se explican de formas que no siempre reflejan su impacto real en la cancha. Y eso no ocurre solo en los números. Ocurre en la conversación. Después del partido, Kelsey Mitchell se acerca al micrófono en un tono positivo, con intención de dar crédito al equipo. Habla de disciplina colectiva, de múltiples opciones ofensivas, del esfuerzo de sus compañeras. Menciona a Sophie Cunningham por su aporte decisivo en el cierre del partido. Habla del crecimiento del grupo, de cómo evitar colapsos en momentos importantes y de cómo mejorar hacia el futuro. Es un discurso coherente, propio de una líder de equipo. No hay señales de conflicto ni de intención negativa. No se trata de una confrontación ni de un rechazo hacia nadie. Pero en toda esa entrevista, el nombre de Caitlin Clark no aparece. Ni una sola vez. Para ser justos, Kelsey Mitchell no es alguien que esté atacando a su compañera ni construyendo una narrativa en contra de ella. Es una estrella por derecho propio, con un papel importante dentro del equipo y su propio rendimiento en ese partido. Y ha habido otras ocasiones en las que sí ha reconocido el impacto de Clark. No se trata de una campaña, ni de una intención oculta, ni de una estrategia coordinada para minimizar a nadie. No es eso. Pero cuando una jugadora acaba de liderar a su equipo con 25 puntos en una victoria clave, y la conversación postpartido distribuye el crédito en múltiples direcciones sin mencionar a la máxima anotadora del encuentro, la desconexión entre lo que ocurre en la cancha y lo que se dice fuera de ella se vuelve evidente. Caitlin Clark fue, sin discusión, la jugadora más influyente en la cancha para Indiana Fever en esa victoria. Sus 25 puntos con eficiencia, su manejo del balón y su lectura del juego cambiaron por completo el ritmo del partido contra Connecticut Sun. El contexto importa. Connecticut no es un equipo sólido en esta temporada, con marca 2-13 y problemas defensivos evidentes. Pero incluso un equipo débil puede reaccionar, puede encadenar rachas y recortar ventajas. Y cuando lo hicieron, Indiana ya tenía el control construido gracias al impacto temprano de Clark. Si ella hubiera tenido un partido promedio, ese juego se habría decidido en posesiones finales. Pero no fue así. Clark jugó a nivel elite, anotó, creó ventajas, obligó a la defensa a colapsar y sostuvo a Indiana cuando el partido pedía estabilidad. El resultado fue una victoria de 10 puntos en un duelo clave por la clasificación. El problema no es el box score. El box score es claro. El problema empieza después del partido, cómo se interpreta lo que pasó. Porque la estadística muestra dominio, pero la narrativa intenta explicarlo de otra manera. Ahí aparece la tensión. En entrevistas postpartido, Kelsey Mitchell habla de equipo, de esfuerzo colectivo, de múltiples armas ofensivas. Es válido. Es parte del baloncesto. Pero en ese discurso,
el nombre de Clark no aparece, pese a que fue la máxima anotadora y la pieza central del triunfo. No es un ataque ni una conspiración. Mitchell es una estrella por mérito propio y su aporte en el partido fue importante. Pero cuando el líder anotador de un juego decisivo no es mencionado, se crea una desconexión entre lo ocurrido en la cancha y lo que se cuenta fuera de ella. En paralelo, Subboard analiza el partido en televisión nacional. Bird señala algo real: cuando Clark supera cierto porcentaje de tiro, Indiana suele ganar. Es una estadística válida. El problema es el enfoque. En lugar de profundizar en la ejecución de Clark, su tiro o sus decisiones, la explicación se centra en la debilidad defensiva de Connecticut. Ese tipo de lectura cambia el relato, la excelencia individual se convierte en producto del rival, no del jugador. Y ahí surge la pregunta clave: ¿se aplica el mismo criterio a todos? Porque cuando se analiza a Sophie Cunningham, su explosión final de 11 puntos en el último cuarto es presentada como clutch, liderazgo y experiencia. Nadie dijo que sus tiros fueron producto de una mala defensa. Se habló de su veteranía, de su capacidad para cerrar partidos, de su impacto decisivo. Y todo eso es correcto. Sophie Cunningham mereció ese reconocimiento. Pero si la defensa débil de Connecticut explica a Clark, entonces también explica a Cunningham. El mismo contexto debería aplicarse a todos. Ahí está la asimetría. Dos jugadoras del mismo equipo, en el mismo partido, evaluadas con estándares distintos. Una recibe narrativa de excelencia individual, la otra, narrativa de contexto. Esto no es un caso aislado. Es un patrón que aparece repetidamente en la cobertura de Clark desde su llegada a la liga. Sus grandes partidos se explican con factores externos, sus errores se amplifican, su impacto se matiza. Mientras tanto, Indiana compite por posiciones altas en el este y por un lugar en la Commissioner Cup. Cada victoria cuenta. Y Clark es el motor de ese impulso competitivo, con números, con ritmo y con presencia en momentos clave. La discusión no es quitar mérito a nadie. Mitchell, Cunningham y el resto del equipo han sido importantes. El baloncesto es colectivo. Pero la coherencia importa. Si una actuación se analiza como producto del sistema o del rival, esa regla debe aplicarse a todas las actuaciones. Cuando eso no ocurre, la narrativa deja de ser análisis y empieza a ser interpretación selectiva. El punto final es simple: el box score muestra lo que pasó. Clark dominó. Indiana ganó. Y cualquier análisis honesto debería empezar desde ahí, no desde la necesidad de explicar su rendimiento como algo secundario.